Nos encontramos en el gimnasio Javi junto al profesor José Medina. Bienvenido, un gusto estar compartiendo este momento con vos. Igualmente, igualmente. Me trae a poder charlar sobre la importancia que tiene el estar atentos a aquellas personas que padecen de presión arterial alta. ¿Hay alguna repercusión al momento de hacer un trabajo de fuerza? Mirá, esta pregunta es muy interesante porque durante muchos años el trabajo de fuerza, digamos, por una cuestión de que era más un mito que una certeza, ¿no? Pero durante muchos años el trabajo de fuerza no se prescribió para personas con hipertensión arterial alta, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 160, 150 milímetros de mercurio. La sistólica, ¿no? Estamos hablando de la sí. sistólica. Pero de la alta. De la alta. Pero digo, con los años esto está investigado y se llegó a la conclusión, después de innumerables estudios, que en realidad el trabajo de fuerza sí debe prescribirse. Y ahora vamos a ver las modalidades, pero digo, digamos como una terapia a largo plazo, ¿no es cierto?, para disminuir esos valores altos de tensión arterial y como una manera también de interceder en la masa muscular para que la masa muscular también actúe sobre la tensión arterial. O sea, hay un estrecho vínculo entre la masa muscular y la presión arterial también. Y ese accionar del trabajo de fuerza ¿beneficia a la disminución de la presión arterial? Sí, el factor fisiológico, digo, que te lleva a que esto mejore, tiene que ver con la activación, por ejemplo, de la biogénesis mitocondrial y la generación de nuevos vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis. Esto se produce... Traducíselo a la gente. Esto quiere decir que van a aparecer mitocondrias nuevas, porque va a aparecer músculo, con el trabajo de fuerza, que por eso siempre insistimos en la importancia de la masa muscular. Ahora, ¿qué sucede aquí? Para que aparezca este músculo, tiene que haber un determinado protocolo de entrenamiento, que es lo que hablamos siempre, porque si yo salgo, por ejemplo, a hacer bicicleta con mi amigo de la esquina, o mi vecino, o el kiosquero, y mientras voy haciendo bicicleta voy charlando, mientras voy haciendo cinta, voy manteniendo una cuestión más social que de entrenamiento, esto no se va a producir, claro. O sea, no hay aumento de la masa muscular. Esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero digo, el protocolo de entrenamiento tiene que incidir directamente porque sabemos que no tenemos un solo tipo de fibra muscular, tenemos muchos tipos y justamente el que nos interesa es la fibra muscular rápida. Esto se logra con trabajo de fuerza. Una vez que obtenemos el tejido muscular, ¿por qué nos favorece para bajar los niveles de presión arterial o de tensión arterial? Bueno, porque evidentemente el músculo viene con sus organelas, viene con las mitocondrias y viene con el tejido vascular que lo va a irrigar, que le va a dar vida, que le va a dar nutrientes y demás. Se sabe hoy, hay evidencia científica al respecto, que hay un entrenamiento de fuerza que se hace con el 40% de un RM, para que la gente entienda. Vamos a suponer, el individuo levanta 100 kilos, bueno, con 40 kilos va a trabajar la fuerza. Bueno, hay un protocolo de trabajo que logra, con ese porcentaje de carga, lo que estábamos hablando recién, o sea, la generación de músculo, pero fundamentalmente el incremento de la red capilar, ¿no es cierto?, que por supuesto me va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque tengo más cantidad de lugares a donde enviar esa sangre que bombea el corazón, ¿no es cierto?, y que disminuya la presión interna en el organismo, ¿no? ¿Cómo se genera el proceso disciplinado? Porque debe haber una disciplina y una constancia en ese trabajo. ¿Cómo evaluás vos al momento de que te llega el cliente, el alumno? ¿Cuál es el proceso que vos le vas a hacer desarrollar en la actividad de fuerza? Sí, digamos las consideraciones que tenés que tener. Claro. Sería, bueno, hay que entender que, bueno, como todo principiante, si nunca hizo trabajo de fuerza, tiene que hacer una adaptación, ¿no es cierto? Que eso se hace con cargas muy bajas, en el orden de los 40-50%
de la fuerza máxima de ese individuo. Nunca trabajar con más del 70%, siempre de SRM, o sea, entre 8 y 12 repeticiones, las series ahí. Hacer más cantidad de repeticiones y no trabajar tan pesado. Y fundamentalmente, que es lo que se ha descubierto, no hacer valsalva, ¿no es cierto? ¿Qué es valsalva? Bueno, en el momento en que voy a hacer la fuerza, no tengo que retener el aire, sino que en el momento que ejecuto, vamos a suponer, voy a trabajar los bíceps con una barra. Bueno, hago la flexión, la parte concéntrica, en ese momento debo expulsar el aire. Voy a levantar una mesa, vos te pones de un lado y yo del otro. Cuando lo vamos a levantar, por reflejo, nosotros retenemos el aire. Bueno, eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. En el momento que hago la fuerza, yo expulso el aire. ¿Por qué se pensó durante muchos años que el ejercicio de fuerza generaba, por ejemplo, problemas cardiovasculares, aumento de la presión arterial y demás? Porque en el año 70 más o menos, en Suecia se empezó a ver que personas de edad avanzada, ¿no es cierto?, tenían muchos accidentes cardíacos, infarto de miocardio. Sí. Bueno, resulta que los mandaba al hospital y algunos hasta no salían del hospital, por lo menos vivos, ¿no? Entonces se empezó a investigar y ¿qué descubrieron? Que todas esas personas que habían tenido infarto, ¿qué habían estado haciendo? Bueno, habían estado sacando nieve de las puertas de las casas para poder circular, para poder salir y demás. ¿Qué hacían? Retienen el aire, cargaban la pala y sacaban la nieve. Eso fue lo que produjo los infartos. Es lo que se llama, lo que yo te decía recién, el efecto Valsalva, ¿no? Por eso, evidentemente, ahí en el control que se tiene dentro del gimnasio, la persona está acompañada y asesorada para que ese trabajo sea realizado de manera efectiva. Exactamente. El tema aquí es que, como son patologías de base, para trabajar con, justamente con personas con enfermedades, hay que especializarse en este tema, ¿no es cierto? Porque no todos los que están a cargo de un gimnasio conocen de patologías. Quizás por ahí están preparados para una persona que no tiene ninguna patología de base, tema, que le pueda llegar a complicar en estas cuestiones. Por eso yo insisto, cualquier enfermedad, ya sea la diabetes, como hablamos siempre, la hipertensión, no sé, los que tienen problemas de variación de lípidos en su sangre también, ¿no es cierto? Todo tiene un protocolo de entrenamiento que debe ser respetado. Fíjate vos que durante muchos años también no se permitía que la gente hiciera trabajo estático de fuerza. Por ejemplo, no sé, hacer un isométrico. Un isométrico, sí. Hacer fuerza contra una pared durante un tiempo determinado. Bueno, porque se pensaba que eso también podía llegar a elevar los niveles de tensión arterial. Bueno, en el año 98, si mal no recuerdo, se hizo un congreso de medicina acá en Argentina y una prestigiosa médica habló sobre esta cuestión, pero no solamente del trabajo dinámico, sino también del trabajo estático, y lo explicó brillantemente en el año 98. Hoy todavía se sigue hablando de no prescribir trabajo isométrico por el problema eventual que podría generar a nivel cardíaco. Bueno, esto se sabe que no es así. Bien, hemos desmitificado entonces esta realidad, por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar con un profesional que esté preparado y entrenado para poder entrenar justamente a esa persona que tiene esa patología de base. Exactamente, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Gracias, José. A ustedes.